Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Cristo vive. Y hoy quiero decirlo con mucho entusiasmo. Cristo vive. Y mire, créame que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue un hombre, que fue Dios hecho hombre, que murió en la cruz, fue crucificado, fue lastimado y fue asesinado. Jesús murió, pero al tercer día, cumpliendo la promesa del Señor, Jesús resucitó. Él vive, y porque Él vive, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos vida en Él. Este domingo en particular yo quiero darle la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. En este domingo en especial estamos celebrando el evento más importante de la humanidad. Y dígame si no es el más importante, que estamos hablando de la salvación de nuestra alma, del pago por los pecados del mundo entero. Jesucristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y con su poderosa resurrección demostró lo que estuvo predicando. Él es Dios. Él da vida eterna. Él verdaderamente ha vencido a la muerte y entonces Él puede darnos libertad sobre el pecado y vencer a la muerte en nosotros para que tengamos vida y para que la vivamos en abundancia. Cristo vive. Yo quiero felicitarle si usted ha depositado su fe en Jesucristo, porque hoy, en este día de resurrección, aquellos que hemos creído en Jesucristo somos felices. Así que podemos felicitarnos entre nosotros, porque por la vida de Jesús nosotros recibimos la vida. Ahora bien, en este domingo en especial yo quisiera platicar con usted y que reflexionemos juntos, porque para muchas personas la resurrección de Jesús no es más que un evento que les da un motivo para salir de vacaciones. Para muchas personas la resurrección de Jesús es un evento para celebrarlo un domingo al año. Pero yo quiero decirle en este día que la resurrección de Jesús es mucho más que eso. Quiero invitarle para que tengamos una reflexión en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, allí en la Biblia. Es toda una disertación del apóstol Pablo sobre la importancia de la resurrección y que podamos llegar a comprender que la resurrección no es en vano. Este asunto importante de la resurrección es tan clave para la vida del cristiano, para la esperanza del mundo, y para nuestra seguridad para vencer todas las cosas pecaminosas que siguen siendo una atracción para nosotros, porque el hecho de que Jesús haya resucitado nos confirma que todas las demás promesas que nos ha dejado también son verdad, que Él es la verdad, que Él es la vida y que Él es la resurrección, que Él es el camino al Padre. Así que quiero invitarle para que hoy podamos encontrar unos fundamentos muy prácticos para la vida de los que creemos, por las cuales podemos afirmar con toda certeza que la resurrección de Jesús no es en vano, sino que hoy en día, más de 2000 años después, seguimos viendo cosas importantes debido a la poderosa resurrección de Jesús. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y comencemos esta reflexión para que al final usted pueda decir: no es en vano que Jesucristo haya resucitado por mí. Padre Celestial, nos acercamos a tu poderosa presencia. Revélanos por medio de tu Espíritu la verdad de tu palabra y siembra en nuestro corazón las verdades que necesitamos para resplandecer en este mundo lleno de oscuridad. Y para que la luz de tu vida, de tu resurrección, resplandezca también a través de nosotros. Y si alguien escucha este mensaje y no tiene aún la vida segura, concédele el privilegio de rendirse a ti, creer y también recibir la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No es en vano. La resurrección de Jesús no es en vano y nunca ha sido en vano. Y yo quiero invitarle para que vayamos aquí al capítulo 15 de Primera a los Corintios y quiero compartirle primeramente los 4 versículos iniciales. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran,
por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, y no creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, a mí me parece que esto es demasiado importante, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, porque ha dejado cosas, ha dejado situaciones, ha dejado experiencias, pero sobre todo ha dejado un poder extraordinario que vimos en Jesús cuando vivió en la tierra, pero que ahora podemos ver en personas comunes como nosotros, que hemos creído en esta gran verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué puedo afirmar que no es en vano? Bueno, en primer lugar, porque nos provoca perseverancia y fidelidad. La resurrección de Jesús es el fundamento en el cual los verdaderos creyentes podemos tener perseverancia y fidelidad a nuestro Dios y a nuestro Señor. Si usted escuchó en este pasaje, en estos primeros versículos que le leí, el apóstol Pablo nos muestra aquí al menos 4 evidencias de que la resurrección de Cristo no ha sido en vano en la vida de los que hemos creído. Mire, en primer lugar, una de estas evidencias, recibimos el evangelio que se nos predicó. Abrimos nuestro corazón, lo recibimos, no solamente lo oímos, no solamente lo escuchamos, lo hicimos nuestro. Esas buenas noticias se hicieron realidad en nuestras vidas, las buenas noticias de vida y perdón en Jesucristo. Si Cristo resucitó, significa que el evangelio encontró buena tierra en nuestro corazón, y eso nos mueve a ser perseverantes. Una segunda evidencia es que perseveramos en el mismo evangelio. Y es porque Jesucristo resucitó, que seres humanos comunes como nosotros, que seres humanos con debilidades, con imperfecciones, podemos perseverar en ese mismo evangelio que se nos predicó, por la poderosa resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, como tercera evidencia, nos dice que retenemos la palabra que se nos predicó. No solamente la recibimos, sino que perseveramos, pero también la retenemos. La palabra de Dios no solamente llega, pasa y se va, se queda en nosotros y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La vida de aquella persona que cree realmente en la resurrección de Jesucristo es una vida que recibió el Evangelio, que persevera en el Evangelio y que retiene la palabra del Evangelio. Pero una cuarta evidencia clarísima, muy importante para mí en lo particular, es que los que hemos recibido el Evangelio somos salvos. Somos salvos, tal como lo dice el Señor a través del apóstol Pablo. Somos salvos. Y claro que hace una aclaración muy importante. Si no creyeron en vano. Y mire, claro que no hemos creído en vano, porque la resurrección de Jesús no es en vano. Las personas que creemos en un Cristo resucitado, los creyentes para los que la resurrección no solamente es una celebración anual, los creyentes que vivimos día a día con la experiencia de tener comunión con un Cristo resucitado, provoca en nosotros su resurrección, perseverancia y fidelidad. Por eso sí hay verdaderos cristianos que perseveran y son fieles. Yo sé que hay muchos que no lo son, pero es que también tristemente hay muchos cristianos que dicen que creen en la resurrección de Jesús, pero que no la creen, porque los que creemos en la resurrección sabemos que su resurrección no es en vano, porque provoca en nosotros perseverancia y fidelidad. La resurrección de Jesús no es en vano en mi vida. ¿Por qué? Porque el poder que levantó a Cristo de los muertos me ha dado a mí libertad de la esclavitud del pecado. Me ha dado poder para comenzar una vida nueva y me da esperanza para enfrentar todas las pruebas, las luchas, las tentaciones y adversidades, confiando en esta promesa de eternidad que a través de la resurrección se me confirma, y entonces puedo soportar y salir adelante en esto. Y es por eso que la vida de una persona común recibe poder, recibe fuerza,
para perseverar y ser fieles, para determinar permanecer en la palabra del Señor y que su palabra permanezca en nosotros, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces todo lo demás que dijo también es una verdad que también se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Pero aquellos que no creen en la resurrección de Jesús, no pueden creer en todas las demás cosas que nos permiten a los cristianos realmente perseverar y ser fieles. ¿Qué tanto cree usted en la resurrección de Jesús? Cristo resucitó. Cristo vive. Por lo tanto, yo, con el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, puedo perseverar en mi crecimiento cristiano y ser fiel a Dios y a su palabra, porque su palabra, su evangelio, está en mí. Da fruto en mí. Lo retengo en mí y produce mucho fruto en mi vida. ¿Podemos decir estas palabras? Sí, porque Cristo resucitó y no es en vano. Si para usted la resurrección no ha sido en vano, entonces que provoque en su vida perseverancia y fidelidad. Crea en un Cristo resucitado y este domingo comience a afirmar su vida cotidiana en la poderosa resurrección de Jesús. Gloria a Jesús. Mire, la resurrección de Jesús no es en vano. ¿Por qué? Bueno, en segundo lugar, porque nos provoca a trabajar con pasión por Él. Sí, la resurrección verdadera y poderosa de Jesús, a los que creemos en ella, nos provoca que con pasión le sirvamos, con pasión trabajemos con Él y con pasión trabajemos para Él. Por eso nuestra vida cristiana no solamente se vive los domingos, nos apasionamos por aquel que realmente venció a la muerte, y si Él venció a la muerte, yo puedo vencer el pecado. Si Él venció a la muerte, yo puedo vencer cualquier adversidad. Si Él venció a la muerte, entonces yo descanso en Él y puedo apasionarme por lo que a Él le apasiona. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15, el Señor nos habla y nos dice en los versículos 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Me encanta cuando escucho una vez más el testimonio de Saulo, el apóstol Pablo. Cómo es que él apasionadamente fue transformado de ser un perseguidor apasionado de Jesús y su iglesia a ser un discípulo apasionado y seguidor de Jesús. Porque realmente lo que Cristo hace cuando nos confirma que es un Cristo vivo que venció a la muerte es llenarnos de pasión por Él. La pasión de la que estuvimos recordando en estos días de Semana Santa es la pasión que hoy los cristianos vivimos por aquel que entregó su vida por nosotros, pero que además resucitó de los muertos al tercer día. La poderosa resurrección de Jesús nos mueve a nosotros a apasionarnos para trabajar en su obra y en su misión. El apóstol Pablo, aquí en las palabras del versículo 9 y 10, está recordándonos de dónde lo sacó el Señor y en qué lo transformó. Y además, la pasión con la que le está agradecido por ello. Él dice, yo soy el más insignificante de todos. Pero su gracia, dice el apóstol Pablo, su gracia para conmigo me hace trabajar más que todos los llamados apóstoles. Eso es pasión. Cuando lo que nos mueve no es que nos reconozcan, no es que nos alaben, no es que nos pongan de ejemplo, cuando nuestro anhelo no es que nos paguen por lo que estamos haciendo o solamente hacer que la gente piense bien de nosotros. Lo que nos apasiona a los que creemos en un Cristo vivo y resucitado es poder hacer su voluntad. Y recuerdo las palabras del mismo Jesús cuando hablaba de hacer la voluntad de su Padre. Esa era su pasión, hacer lo que mi Padre me ha encargado hacer.
cumplir y terminar la tarea que Dios mi Padre me ha dado. Esa era su pasión. Y cuando nosotros vemos a un Cristo que dio su vida y resucitó, no podemos más que responder con la misma pasión, sirviéndole, trabajando con Él en lo que Él comenzó, salvar al mundo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí con claridad que Él ha trabajado más que todos ellos. Bueno, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Apasionado por su llamado, por su ministerio. ¿Qué tan apasionada, qué tan apasionado está usted por agradar a Dios, por servir a Dios, por trabajar con el Señor? El mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10, él afirma estas palabras y yo concuerdo con él, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Usted puede hacer suyas estas palabras? En este hermoso domingo de resurrección, usted puede decir, Cristo vive y por eso yo trabajo y sufro oprobios, porque espero en el Cristo vivo y sé que volverá por mí. ¿Por qué de pronto los cristianos ya nos vemos como aburridos, como carnales, como amargados, cuando lo que debería brotar de aquellos que creemos en un Cristo resucitado es vida, es luz, es pasión, es gozo, es entrega y fidelidad? Porque créame, la resurrección de Jesús no es en vano, porque nos provoca trabajar con pasión por Él. Aquellos que no creen en la resurrección, en el fondo no esperan la venida de Jesús. Por lo tanto, no trabajan con el Señor, no les sirven, no les preocupa invertir sus vidas, su tiempo en la misión de Dios. Pero los que creemos en la resurrección, sí sentimos esta pasión por trabajar con nuestro Dios Todopoderoso. Y esto me recuerda las palabras con que el apóstol Pablo termina todo este hermoso capítulo 15 en el versículo 58. Él dijo, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos es en vano. Por eso la resurrección de Jesús no es en vano. Somos salvos y por ello, con gratitud, trabajamos para el Señor con pasión. ¿Cómo será en vano la resurrección si es lo que nos inyecta el fuego en este momento de nuestras vidas? Si usted cree en la resurrección, si cree en un Cristo vivo y resucitado, entonces usted espera en un Dios viviente. Y por eso mismo usted trabaja y sufre oprobios por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, trabaja con pasión por el Señor. Si no es así, ¿ha sido en vano la resurrección para usted? Espero que no. Pero mire también, cuando realmente creemos en la resurrección, sabemos que no es en vano. ¿Por qué? Porque nos mueve a testificar. ¿Sabe usted qué es testificar? Es dar testimonio de algo de lo que somos testigos, algo que hemos probado o algo que vimos con nuestros ojos. Eso es testificar. Y cuando usted y yo creemos verdaderamente en la resurrección de Jesús, cuando creemos en un Cristo que murió, pero que creemos que resucitó de los muertos, esa convicción nos mueve a dar testimonio de esa verdad, porque conocemos a un Cristo vivo, conocemos a aquel que venció a la muerte, conocemos al que nos da vida. Y créame, no podemos callarnos la experiencia de conocer a Jesucristo resucitado. Si usted conoce a Jesús, si realmente le conoce de manera personal, usted no puede quedarse callado, usted no puede quedarse callada. ¿O sí? Entonces, no le conoce. Entonces, para usted la resurrección es en vano, pero para los que creemos, no es en vano. Aquí, siguiendo en el capítulo 15, permítame leer los versículos del 11 al 15. Porque
o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero Cristo vive. Cristo sí resucitó. Y si Cristo sí resucitó, entonces no solamente nuestra predicación no es vana, es importante, es útil. Por eso, aquellos que creemos en un Cristo vivo y resucitado, no podemos quedarnos callados porque nuestra fe brota por nuestros labios, porque recibimos vida a través de alguien que venció a la muerte, porque tenemos esperanza de la vida eterna de alguien que venció a la muerte. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ciertamente la predicación sería en vano. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe en Él sería en vano. Pero Cristo resucitó. La resurrección no es en vano, porque nos llena de fuego para compartir lo que hemos visto y oído. Y el apóstol Pablo afirma esta gran verdad en este capítulo. Por eso predicamos, por eso hablamos, por eso damos testimonio de lo que es una realidad en nuestras vidas. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando del Cristo al que conocemos de manera personal porque está vivo. Y a los que creemos, se nos manifiesta de una manera tan real y personal que podemos tener una relación con Él. ¿Usted la tiene? ¿Cree en el Cristo resucitado? Entonces, usted es impulsado a dar testimonio de este Cristo resucitado. ¿Ahora es en vano la resurrección? ¿En vano creen en la resurrección? ¿En vano predican los que creen en la resurrección? Definitivamente no. Si fuera en vano, yo no estaría aquí hablando con usted de este asunto. Si fuera en vano, yo no sería salvo. Si fuera en vano, yo no tendría el poder para enfrentar este mundo y salir victorioso por Jesús y su gracia. Si fuera en vano la resurrección, la predicación del Evangelio se hubiera terminado hace siglos. Pero hoy, tantos siglos después, esta palabra sigue predicándose como un testimonio vivo de personas que han pasado de muerte a vida, y todo porque Cristo resucitó. Si usted lo cree, entonces está impulsado a dar testimonio de esa verdad. ¿Y es en vano que usted hable de Jesús? ¿Es en vano que usted predique el Evangelio? ¿Es en vano que les muestre a otros que Jesucristo realmente resucitó? Claro que no, porque la resurrección no es en vano. Y mire, recibimos un poder maravilloso gracias a la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 1 y versículo 8, Él dijo estas palabras, Jesús mismo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando creemos en un Cristo resucitado, entonces viene su Espíritu sobre nosotros, y lo que provoca es que testifiquemos. Seremos testigos del Cristo vivo y resucitado. Allá en Hechos capítulo 4, versículo 20, cuando arrestaron a los apóstoles por estar predicando al Cristo resucitado y les dijeron que no volvieran a hablar de eso, ellos respondieron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y luego dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No le estoy motivando a hablar de una fe o de una doctrina. No estoy hablándole de hablar de una religión. Yo estoy hablando de que la resurrección de Jesús nos mueve a dar testimonio de lo que vivimos.
Recibimos vida a través del Cristo resucitado. Pasamos de muerte a vida por la muerte y resurrección de Jesús. Transforma nuestras vidas porque Él mismo tomó la vida después de haberla entregado. No, la resurrección de Jesús no es en vano, porque nos impulsa a testificar. Si usted cree en un Cristo resucitado, no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. No puede dejar de hablar de su experiencia con Él. No puede permitir que otros que usted ama no tengan la experiencia de la vida que Él ofrece. Todo eso nos mueve el creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría usted creer en un Cristo vivo? ¿Ser testigo de un Cristo vivo y quedarse callado? Imposible. Por eso, la resurrección no es en vano. Ahora también creo que cuando usted y yo realmente creemos en la resurrección, podemos afirmar que no es en vano. ¿Por qué? Porque impulsa a vivir en santidad. Creer en la resurrección de Jesús mueve a los verdaderos creyentes a vivir en santidad. De eso he estado compartiendo estos primeros meses del año, de la santidad. ¿Qué nos impulsa a ser santos? ¿Qué nos impulsa a decir no al pecado? ¿Qué nos mueve a no tocar? ¿Qué nos mueve a tratar de no alimentar nuestra carne y someternos a la palabra de Dios? ¿Qué nos mueve a querer agradar a Dios? ¿Sabe qué es lo que nos mueve? Que creemos en un Cristo resucitado. Porque Él venció a la muerte y con ello venció al pecado y con ello anula nuestra esclavitud. Y entonces, con todo el poder del Cristo vivo en nosotros, con todo ese poder que levantó a Cristo de los muertos, obrando en nuestras vidas, podemos vivir en santidad. Y no solamente podemos, queremos vivir en santidad. Sí hay cristianos que viven en santidad. Tal vez usted diga, no, todos los cristianos pecan. Pero una cosa es que fallemos, nos resbalemos de repente, y otra es que no vivamos en santidad. Porque los que realmente creemos en un Cristo resucitado, sabemos que Cristo vivo vive en nosotros. Y como dijo el mismo apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire cómo el Señor aquí, en el mismo capítulo 15 de 1 Corintios, en los versículos del 16 al 20, nos dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Escucha estas últimas palabras? Sí, si Cristo no resucitó, es en vano todo. Si Cristo no resucitó, entonces seguimos esclavos de nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces no podemos vivir sin pecar. Si Cristo no resucitó, no hay tal poder en los cristianos para decir no al pecado. Pero usted y yo, que hemos experimentado ese poder, sabemos que sí, que Cristo vive, Cristo resucitó, y por lo tanto, la resurrección no es en vano, porque produce en nosotros el querer y el hacer para vivir en santidad, para vivir agradando a Dios. Sí, si Cristo no resucitó, en vano hemos creído en Él. Si Cristo no resucitó, seguimos esclavos del pecado. Si Cristo no resucitó, todos vamos a morir porque todos somos pecadores. Pero la resurrección no es en vano. Cristo sí resucitó. Él es las primicias de los que viven. Si Cristo resucitó, nosotros también viviremos. Pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo vive. Y mire, en Romanos capítulo 6, el Señor nos muestra cómo realmente la resurrección no es en vano. Porque si Cristo resucitó, entonces usted y yo tenemos victoria sobre el pecado. No solamente para no ir al infierno,
sino para vencerlo mientras estamos en la tierra. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No es en vano la resurrección, porque él resucitó de los muertos. Yo puedo vivir sin pecar. Porque él resucitó de los muertos, yo tengo libertad, yo tengo vida. Mire también en los versículos 10 y 11, Romanos 4, Romanos 6. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, porque Él resucitó. Y aquí mismo el versículo 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. No, la resurrección no es en vano. ¿Cómo puedo afirmarlo? Porque nos mueve, nos impulsa a vivir en santidad. Cristo no resucitó en vano. Cristo resucitó con poder de entre los muertos y me dio vida juntamente con Él. ¿Usted cree en la resurrección? Entonces vive con poder sobre las tentaciones y vive en santidad. Porque quiere, porque sabe que a Él le agrada, porque tiene el poder para vencer el pecado y porque sabe lo que el pecado puede producir en su vida. Así que no, la resurrección no es en vano, porque nos mueve a vivir en santidad. Entonces valió la pena que nos libertara del pecado con su muerte. Y valió la pena que nos diera vida con su resurrección, porque ahora el mundo sabe, y usted sabe, que podemos vencer al pecado, que podemos decirle no a la tentación. Si la resurrección de Jesús no ha sido en vano, entonces usted y yo podemos llegar a ser como Jesús y vivir en santidad, sin pecado. No ha sido en vano. ¿Cree usted en un Cristo resucitado? Cristo vive. Cristo resucitó. Y la gente puede celebrarlo como quiera y puede ignorarlo si quiere y puede no creer en ello, y ahí puede haber cristianos que vivan su vida en derrota, en amargura, en pecado y aún diciendo que Cristo resucitó. Pero déjeme decirle que la gran verdad y lo más importante y el desafío que nos presenta el Señor es que hoy celebremos la resurrección de Jesús, resucitando con Él. Si usted aún está muerto o muerta en sus pecados, crea en este Cristo resucitado. Cristo vive. Él resucitó. Él no está en la tumba. Él está sentado a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Si hemos creído en Él. Si usted no ha creído, si usted no está celebrando con gozo y no está centrado o centrada en este momento en la victoriosa resurrección de Jesús, usted necesita un encuentro con Él, con el Cristo vivo, con el Cristo que resucitó, con el que hoy está sentado a la diestra de Dios y el que volverá por segunda vez para recoger a los que hemos creído en Él, a quienes hemos recibido la vida que Él tomó después de haber muerto. Cristo vive. Crea hoy en Jesucristo resucitado. Crea en su muerte. Crea en su resurrección. Crea que lo hizo por usted. Hoy hágalo. No viva una religión. No viva una tradición. Viva la vida eterna que Cristo le da a los que creen en Él. ¿No quiere hacerlo en este momento? Permítame orar por usted. Padre Celestial, si alguien me está escuchando
y está oyendo todo esto como algo muy ajeno a su vida. Si aún alguna persona que se ha llamado cristiano o cristiana en este momento se da cuenta de que no cree en todo esto, muéstrale una vez más que tu resurrección no es en vano, que con ella sellaste con poder todas tus verdades y tus promesas, que con tu resurrección todo el poder para vencer a la muerte y el pecado están en nosotros, que con tu resurrección has abierto un camino para que vayamos al Padre a través de ti sin que intervengan para nada nuestras buenas obras, que por tu resurrección nosotros hoy creemos en el único y verdadero Dios vivo, Jesucristo. Abra su corazón, entréguele su vida y confiese: Cristo vive, Él resucitó, Jesucristo está vivo. Yo lo creo. Espero que usted también. Y que créame, la resurrección de Jesús es el evento más extraordinario de la humanidad. Y no es en vano. Estaré orando esta semana. Espero que usted comparta este mensaje, que este mensaje pueda convencer a muchos de creer en un Cristo vivo y resucitado. Y la vida continúa si el Señor tiene esa gracia con nosotros. Y si estamos vivos la próxima semana, yo quiero invitarle para que nos encontremos con Él, dejemos que Él nos hable y que no se pierda el próximo mensaje en este canal. Póngale me gusta, suscríbase y compártalo. El Señor le bendiga. Cristo vive. Gloria al Señor.